Viajemos juntos a través de la palabra y conozcamos las grandes mentes que formaron y dieron origen a nuestra cultura. Acompáñame a descubrir los secretos de la lengua. La palabra en la maleta. La palabra en la maleta. Un viaje por los caminos de la lengua, el arte y la cultura. Hola a todos, qué gusto que estén de nueva cuenta en este segundo podcast, mis queridos viajeros. Han pasado algunos días desde nuestro último viaje por el mundo de la lengua. Espero los términos lengua, idioma y dialecto sean familiares para ustedes, porque el día de hoy seguiremos explorando nuevos conceptos y ejemplos en torno a ello. Déjenme recordarles también que me pueden encontrar en www.vocesqueflorecen.com los días sábados a las 11 a.m., 3 de la tarde y 9 horas. Y en Twitter como La Maleta de Lilith. La Maleta de Lilith, todo junto. Y Lilith como Lilith. Y no olviden dejar sus comentarios. Bueno, pues hablando de otras cosas, no sé si ustedes recordarán la época de los 90s, en donde la mayoría de los que nos encontrábamos en el espacio entre la primaria y secundaria, en la materia de español nos dejaban investigar algo relacionado con los poemas del Mío Cid y los juglares. No sé si se acuerdan de ello. Pero a ciencia cierta nunca profundizaban los profesores sobre su origen, pues ellos conforman parte de la literatura. Pero, ¿cuál es el origen de ella? ¿Qué es la literatura definida mediante la Real Academia Española? Para la RAE se le considera el arte de la expresión verbal, entendiéndose verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y por lo tanto abarca textos escritos como hablados o cantados. Para la literatura escrita, según National Geographic, menciona que una de las primeras obras literarias fue la epopeya de Gilgamesh, la cual fue escrita en tablillas de arcilla por el siglo XIX y la cual consta de 3,000 versos, de los cuales solo ha llegado a nosotros las 2/3 partes y fragmentadas, de las cuales se obtienen algunos extractos como los siguientes. Déjenme leerles un poco que me llamó bastante la atención. Dice que hace 5,000 años, un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad de Mesopotamia, de Uruk, y pronto se convirtió en un héroe y dios, y sus gestas lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia, la cual está centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. En ella aparece por primera vez el tema del diluvio universal. A estas tablillas y fragmentos abarcan tanto textos escritos como orales, debido a que estos escritos también los contaban por medio de cánticos. Dicho de otro modo, la literatura oral. La literatura oral o literatura de tradición oral es el conjunto de textos literarios que residen en la memoria y son transmitidos por medio de la voz dentro de una comunidad. No sé si ustedes recuerden que la mayoría de las comunidades o países o lugares tienden a conservar o a preservar este tipo de literatura o de tradición, en donde la mayoría de las personas transmiten parte de sus conocimientos o parte de sus vivencias de generación en generación y no necesariamente escritas. Bueno, pues entonces, si estamos hablando de la literatura oral, la tomaríamos como una expresión oral que puede venir de un texto anterior escrito o pueden tener una recopilación escrita posterior, y su medio principal de transmisión es la voz. Como les había mencionado, la literatura oral es una categoría que se utiliza para agrupar manifestaciones artísticas, como lo decía anteriormente, con las famosas leyendas, los mitos y los cuentos tradicionales, coplas, romances, adivinanzas y corridos. Cualquier otra expresión verbal con carácter estético que sea transmitida usando la voz. Entonces, esta es una de las clasificaciones que tenemos dentro de la literatura, ya que engloba las expresiones escuchadas, contadas o cantadas, sin la intervención de la escritura de por medio.
Como claro ejemplo de este tipo de literatura, era ejecutada por los juglares, los cuales aludían su término por ser reconocidos en la Edad Media como el artista callejero. Generalmente son artistas ambulantes que durante la Edad Media participaban en espectáculos dirigidos al público, con el único propósito de divertir y difundir relatos de guerreros, especialmente también los cantares de gesta o composiciones líricas. Cantaban y recitaban en las plazas, pueblos y castillos usando instrumentos musicales. No sé si ustedes recuerdan que nos enseñaban que ellos tocaban el laúd, la viola o el salterio. Y podían entretener con bailes y actividades circenses, algunos de ellos como juegos de malabares, acrobacias, amaestramientos de animales. Algunos se dedicaban a la simple charlatanería y ofrecían servicios como el dentista, el barbero o los famosos feriantes, ¿no? Su objetivo solamente era monetario y las monedas que ganaban de sus actuaciones eran su medio de vida. Los había que usaban solo la voz y otros tendían a acompañar algunos instrumentos musicales. Muchas personas harían alusión a los juglares como los actuales trovadores, que en realidad no sé si tuvieran alguna influencia, pero los juglares son un claro ejemplo de lo que es la literatura oral. Y no sé lo que ustedes piensen acerca de ellos, pero pues yo considero que sin ellos no hubiéramos podido obtener parte de nuestra historia. Ahora, si nos volvemos a remitir a la definición de lo que es la literatura escrita, hablemos un poco de los precursores de la literatura. En este caso de la literatura inglesa encontramos a Charlotte Brontë, mejor reconocida por las obras de Jane Eyre. Charlotte Brontë nació en Yorkshire, Inglaterra, en 1816, el 21 de abril, y falleció en el mismo condado el 31 de marzo de 1855. Era la tercera de 5 hermanos, Emily, Anne, María, Elizabeth y Branwell, y junto a ellos crearon historias de mundos imaginarios desde muy jóvenes que quedaron plasmadas en cuadernos, y tras la muerte de su madre en 1821, fue enviada junto con sus hermanas Emily, María y Elizabeth al colegio interno de Clary Daughters, y de ahí vino su inspiración para crear la novela Jane Eyre, que previamente les comentaba, en 1847, y cuyas pésimas condiciones de estos espacios contrajeron tuberculosis y murieron posteriormente. Es muy curioso porque este aspecto lo considera ella dentro de su obra de Jane Eyre. También uno de los datos importantes sobre Charlotte es que llegó a ejercer la docencia y trabajó también como institutriz durante un tiempo e intentó fundar una escuela privada con su hermana Emily, proyecto que no salió adelante. Y debido al encierro y desamparo de su hermano, las hermanas empezaron a publicar sus novelas. Lo curioso de aquí es que la obra de Charlotte de Jane Eyre tuvo que ser publicada bajo el seudónimo de Currer Bell porque no era permitido o no era bien visto que una mujer publicara una novela. Y posteriormente se publicaron las obras de sus hermanas ese mismo año, Agnes Grey de Anne bajo el seudónimo de Acton Bell y Cumbres Borrascosas. Eso es una obra muy buena que quisiera que si ustedes pueden profundizar en ella, denle un vistazo, y es de Emily como Ellis Bell, una de las obras que deben de ser de culto para aquellos a los que les gusta la literatura inglesa. Bueno, si nosotros hablamos de la literatura, podemos aludir que es considerada como un arte y puede expandir sus horizontes y encontrarnos excelentes influencias de las obras literarias, por ejemplo, en algunas joyas musicales, en agrupaciones tanto extranjeras como mexicanas. En el caso de la banda extranjera tenemos a la famosa banda británica The Cure, que basa uno de sus primeros sencillos, Killing an Arab, basados en la primera novela del escritor Albert Camus, El extranjero. El extranjero es la primera novela publicada en 1942 del escritor francés. El compositor Robert Smith ha afirmado que la canción fue un leve intento poético de condensar las impresiones sobre los momentos claves del extranjero, parte de la novela de Albert Camus,
Y en esas letras él describe un tiroteo en la playa en las que el árabe del título es asesinado por el narrador. Otro aspecto curioso de la canción Killing the Arab es que se grabó al mismo tiempo que su álbum debut, The Three Imaginary Boys. Ese fue grabado en 1979, pero curiosamente no fue incluido en dicho álbum hasta que fuera incorporado en la reedición americana del álbum Boys Don't Cry en 1980. Si nos vamos del lado de las agrupaciones mexicanas, tenemos al grupo muy famoso conocido como Café Tacuba, el cual aborda la canción de las batallas, basada en la obra del escritor mexicano José Emilio Pacheco, de su obra Las batallas en el desierto. Esta obra fue destacada porque fue publicada primeramente en un periódico, el conocido 1+1 en 1980. Eso quiere decir que estamos hablando más o menos de las mismas épocas que las de Cure. Y después la editorial Era lo publicó en formato de libro, debido a su éxito, y fue la inspiración para crear la canción Las batallas de Café Tacuba. La novela cuenta la historia de Carlitos, un niño que vive en la Ciudad de México en los años 50 y se enamora de Mariana, la mamá de su mejor amigo. La novela aborda temas políticos, así como el pensamiento religioso y moral de la época. Pero bueno, no les cuento más y los dejo con esta canción. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo. Oh, pero
¿Qué tal la canción? Espero les haya gustado. Sé que tal vez algunos de ustedes ya la hayan escuchado con anterioridad, pero en esta ocasión tenemos un poquito más del trasfondo de ella. Bueno, vamos a contarles un poquito más acerca de Café Tacuba. Es una banda de rock alternativo y fue fundada en 1989 en Ciudad Satélite, Ciudad de México. El nombre se lo deben a un café del Estado de México y esta agrupación es reconocida por su estilo vanguardista y versátil al romper con los estereotipos característicos de una banda de rock, pues en su repertorio se aprecian temas de diversos géneros como hip hop, ska, música folclórica propia del país del origen. El nombre de esta agrupación musical fue tomado de una cafetería del centro de la Ciudad de México y los músicos eligieron este nombre por ser un local que representaba a la subcultura pachuca, que es una forma de vestir de charol, estampado floral y plumas, y un gusto particular por el swing y el mambo en México. Este grupo tiene muy marcado el uso de variaciones lingüísticas en más de una ocasión, y en sus letras lo podemos ubicar. Pero para ser un poco más explícitos, déjenme contarles un poco más acerca de este término. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. ¿Qué es la variación lingüística? Se entiende por variación lingüística al uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. Dicho de otro modo, es la forma como los hablantes emplean una lengua debido a que no es uniforme, sino que varía según las circunstancias personales, del tiempo y el tipo de comunicación en el que están implicados. En función del factor que determina el distinto empleo de una misma lengua, se consideran varios tipos de variaciones. Una de ellas es la funcional o diafásica, la otra es la variación sociocultural o diastrática, la variación geográfica o diatópica y la variación histórica o diacrónica. En la lingüística nosotros estudiamos en general 4 tipos de variaciones. Como lo mencionaba anteriormente, tenemos regional, contextual, temporal y social. La variación regional se caracteriza por la manera de hablar de los hablantes de una región específica. Por ejemplo, si distintas familias han vivido en una aldea muy aislada por muchas generaciones, van a compartir más características lingüísticas entre ellas que con unos visitantes de otra región, a pesar de que vivan en el mismo país. Esto demuestra la diferencia en la uniformidad de la lengua, en el caso, por ejemplo, como los mexicanos. Encontramos la variación regional en términos o palabras generales u objetos. Por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros conocemos un dulce típico hecho de caña que generalmente lo utilizamos para endulzar algunas bebidas, como mejor llamado el piloncillo. Y si nos vamos a la región de Oaxaca, nosotros en vez de encontrar piloncillo, el mismo objeto lo denominan con el término panela. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi Y pana. en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. En términos gastronómicos podemos encontrar inclusive el famoso postre o garnacha, no sé cómo lo definan en la Ciudad de México, pero el famoso chicharrón preparado, que es este famoso chicharrón que contiene col o lechuga, una capa de col o lechuga, jitomate, aguacate y los famosos cueritos y salsa. Algunos le agregan queso y limón y algunas otras cuestiones.
En México lo conocemos como chicharrón preparado, pero si tú te vas a otras zonas, lo conocen como duro. En el caso de los esquites, en la Ciudad de México, el esquite se le conoce al grano del elote preparado con mayonesa, limón, chile piquín y sal y limón, y no me acuerdo qué otras cosas incluyen. Pero si tú te vas a las zonas de Guanajuato, Irapuato, entre otras zonas, lo conocen como elote en vaso. Esos son algunos ejemplos de variaciones regionales que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y si nos vamos a unos aspectos más internacionales, podríamos hablar de las variaciones regionales como el español chicano, la variedad andaluza, el español colombiano, el castellano, el hiberno inglés en Irlanda o el inglés de Inglaterra. La variación regional puede representar un área grande como el inglés estadounidense o un área más pequeña como el inglés del medio oeste de Estados Unidos, o los ejemplos regionales que yo les mostré en México. Si nos vamos a la variación contextual, este tipo de variación describe a la observación en el que se identifica cómo se usa la lengua en distintos contextos o lugares. Ejemplo, no es el mismo tipo de variación cuando comparas el habla dentro de un bar con el discurso de alguna sala de un tribunal, ¿no? Por ejemplo, en el bar nosotros utilizamos términos coloquiales y generalmente son cuestiones más ruidosas. Y por otro lado, en una sala de tribunal, el habla es más preciso y respetuoso, enfocados en el caso, y las preguntas van dirigidas a un fiscal y las respuestas de los testigos van enfocadas para tomar una decisión. E inclusive cuando nosotros contestamos el teléfono al menos una vez, llegamos a cambiar la voz un poco y el tono, porque el tipo de contexto varía. Entonces, no es lo mismo el tipo de lenguaje que tú utilizas de manera coloquial con alguien que tú conoces a cuando necesitas utilizarla de manera formal. Bueno, sabemos también que cada lengua empezó como dialecto de otra lengua y entonces cada lengua varía y ha cambiado con un tiempo. Por ejemplo, en el siglo XV tendrían a decir mucho vuestra merced, en el cual era usado para dirigirse a la realeza o a alguien que mereció un gran respeto. A través del tiempo empezaron a usar usted, el término usted para dar respeto, y esa palabra proviene de vuestra merced. Hoy, con la influencia de los medios de comunicación social, existen algunas palabras y frases que llevan otro significado de lo que llevaban antes. Por ejemplo, los términos en inglés que mucho utilizamos en las redes sociales, ¿no? En el ejemplo, en el Instagram, nosotros utilizamos la palabra followers en vez de utilizar seguidores para nombrar a la gente. Y followings, seguidos, para los que siguen. Y dicen follow me on Instagram, síguenme en Instagram, para promover y aumentar su following, que sería su seguimiento. Se encuentra la misma idea del seguimiento en YouTube, pero este sitio utiliza la palabra subscribers o suscriptores, en vez de followers o seguidores que utilizamos en Instagram. Y a veces los videos terminan con una frase subscribe to my channel o suscríbete a mi canal. En Facebook tenemos los términos like o me gustan y otras reacciones en posts y publicaciones para mostrar que has visto sus publicaciones y para dar tu opinión. Todas estas palabras no son nuevas, sino que se han desarrollado al adquirir otros significados desde la introducción de redes sociales. Este cambio lingüístico sucede debido al tiempo que representa la variación temporal. Otro tipo de variación es la variación social, y esta se define por las características compartidas por distintos grupos sociales. Tal vez en tu grupo de amigos ustedes usen frases o ciertas palabras que no usan afuera del grupo. Por ejemplo, en un grupo de chicos o en una fraternidad universitaria, ellos utilizan palabras específicas o códigos para identificarse entre sí. Y también, en algunos casos, algunas familias crean palabras para reemplazar otras y las usan entre sí. Pero aquellos fuera de la familia no las utilizan de la misma manera. Por ejemplo, tenemos un caso de una familia
que la mamá tendía a decir sketty en vez de spaghetti, y los hijos lo entendían porque vivían dentro de ese mismo contexto. Pero cuando ella está en un restaurante, va a pedir al camarero espagueti, más no sketty. Entonces, esa es una variación social que la misma familia aplica dentro del contexto familiar y el contexto externo. Y en este caso, el habla depende de quién habla y con quiénes está hablando, pero no importa tanto el espacio donde ocurre la conversación. Bueno, como seres sociales es importante que nos comuniquemos de una manera consciente, práctica y clara, y debemos de tener en cuenta los distintos tipos de variación que nos permite hacerlo bien y que nos identifique como individuos. Me encantaría que me compartieran en Twitter, a través de este espacio, cuáles son las variaciones lingüísticas que conocen o utilizan día con día. Recuerden escribirme en la maleta de Lilith. Y bueno, pues mis queridos viajeros, hemos llegado al final de nuestro viaje del día, deseando que vayas acomodando bien tu equipaje, porque necesitarás más espacio que el que ocupaste hoy para empacar la literatura. No me voy sin antes comentarte un poquito acerca de la canción que tenía de fondo antes de hablarte de las variaciones lingüísticas. La canción se llama Qué difícil es hablar el español, del dueto colombiano Inténtalo Carito. Así se llama. Inténtalo Carito es el nombre de la agrupación. Y estos hermanos de apellido Ospina son dos pianistas que crean este proyecto de conjuntar su talento y creatividad. Si tienen oportunidad, denles ahí una googleada. Espero que sea de su agrado. Hasta la próxima, viajeros. Yo soy Lilia Cervantes y esto fue La Palabra en la Maleta. Chucho es frío en Argentina, Chucho en Chile es una cárcel, Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho que Chucho decía extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido para mi país.